Sofía Romero García se ajustó la falda negra y observó su reflejo en el espejo de la sala de personal del restaurante. 26 años, el pelo rubio recogido en una coleta estricta, el cansancio grabado en los ojos. Ese era todo su retrato. Hacía 3 meses llevaba una bata blanca, pero hoy se ponía el uniforme de camarera. La vida sabe dar sorpresas, y no siempre son agradables. Pasó la mano por la blusa inmaculada, arreglando el cuello puntiagudo. El uniforme era nuevo. ¿Se lo habían dado la semana anterior? Cuando el anterior ya estaba completamente desgastado. Sofía trataba las cosas con cuidado, sabiendo que tendría que esperar al menos 6 meses para recibir el siguiente. En su vida, cada pequeño detalle importaba, cada céntimo contaba. «Romero, la bandeja está lista», gritó Isabel, la jefa de turno, desde el pasillo. «¿Los invitados ya están llegando?» «Muévete». Sofía cogió la bandeja con las copas de cava y se dirigió hacia la escalera principal. Hoy, en el restaurante del Hotel El Emperador, se celebraba un banquete privado para millonarios. Un foro de inversión concluía con una recepción de lujo. Limusinas negras llegaban una tras otra a la entrada. Guardias de seguridad con trajes oscuros escaneaban las invitaciones. Las mujeres, con vestidos de diseñadores famosos, reían de forma sonora y ostentosa. Los hombres, con trajes caros, discutían negocios millonarios, gesticulando despreocupadamente con sus puros. Este mundo brillaba y resplandecía, pero Sofía sabía que ella aquí era solo una sombra, invisible e innecesaria. Sofía conocía este mundo únicamente desde la perspectiva del personal de servicio. Pasaba entre ellos, manteniendo la espalda recta, tratando de ser invisible. La bandeja era pesada y sus manos temblaban ligeramente. Hoy apenas había comido. Había gastado el último dinero en las medicinas para su madre. El estómago le dolía con un nudo de hambre, pero había aprendido a no prestarle atención. Lo principal era no dejar caer la bandeja, no cometer un error. Aquí los errores no se perdonaban. En el salón principal ya se habían reunido cerca de 100 invitados. Lámparas de araña de cristal iluminaban el suelo de mármol, en el que se reflejaban las siluetas de la gente elegantemente vestida. Una orquesta tocaba suavemente algo clásico. Parecía Mozart, pero Sofía no estaba segura. El aire estaba impregnado del aroma de perfumes caros y de la autoconfianza de los importantes invitados, así como del olor a mucho dinero y a oportunidades ilimitadas. A lo largo de las paredes había mesas cubiertas con manteles blancos y adornadas con ramos de rosa. En cada mesa, cubiertos de plata, copas de cristal, velas en candelabros delicados. Todo aquí respiraba un lujo inalcanzable para la gente corriente como Sofía. Se movía a lo largo de la pared, ofreciendo cava a los invitados que se acercaban. Algunos tomaban una copa con un gesto de agradecimiento, otros ni siquiera la miraban, y otros la apartaban con la mano como si fuera una mosca molesta. Sofía estaba acostumbrada a ese trato. Para esta gente, ella era parte del mobiliario, nada más. «Señorita». Aquí, le hizo un gesto un hombre de unos 50 años con la cara enrojecida. Llevaba un traje caro de raya diplomática y en su muñeca brillaba un macizo reloj de oro bajo la luz de las lámparas. Sofía se acercó. Le ofreció la bandeja. El hombre tomó una copa sin siquiera mirarla, se volvió hacia su interlocutor y continuó la conversación, gesticulando y riendo a carcajadas por algún chiste. Sofía intentó apartarse, dio un paso atrás. Pero en ese momento el codo del hombre la golpeó con fuerza en el hombro. El golpe fue fuerte, inesperado. Sintió como la bandeja se inclinaba. El mundo pareció ralentizarse. Sofía intentó mantener el equilibrio, tensó los brazos, pero ya era demasiado tarde. La bandeja se le escurrió de los dedos. Las copas de cristal con cava cayeron, describiendo un arco en el aire antes de estrellarse contra el suelo de mármol con un estruendo ensordecedor. Los fragmentos volaron en todas direcciones. El cava salpicó como una fuente, directamente sobre el vestido de una mujer que estaba a 2 pasos. El tiempo se detuvo. La mujer soltó un grito y retrocedió, levantando las manos en un gesto de defensa. Su vestido, lujoso, de un brillante tono esmeralda, claramente exclusivo y hecho a medida, estaba empapado de cava desde el escote hasta el dobladillo. Los trozos de cristal brillaban sobre la tela cara, dejando manchas húmedas. Todo el salón se quedó en silencio. Las conversaciones cesaron al instante. La orquesta dejó de tocar a media nota. 100 pares de ojos se clavaron en Sofía. El silencio era tan profundo que se podía oír el goteo del cava desde el vestido al suelo de mármol. ¿Pero qué has hecho? La mujer miró a Sofía con una mezcla de horror y furia. Su voz temblaba. Al instante se le acercó un hombre alto, de hombros anchos, con un impecable traje gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su figura atlética. Su rostro era duro, de pómulos afilados, y su mirada fría como el hielo. El pelo oscuro,
con canas en las sienes. Estaba peinado hacia atrás. Javier Mendoza. Sofía había visto sus fotos en las revistas de negocios que a veces dejaban los clientes del restaurante. Uno de los mayores inversores de la ciudad, un hombre cuya opinión se escuchaba incluso en la capital. Se decía que era despiadado en los negocios y no toleraba errores. Ahora, Sofía comprobaba que los rumores no mentían. Agarró a Sofía por el codo con tal fuerza que ella apenas pudo mantenerse en pie. Sus dedos se clavaron en su brazo, causándole un dolor agudo. Sofía soltó un pequeño grito ahogado. ¿Te das cuenta de lo que cuesta este vestido? ¿Muerta de hambre? Su voz era grave, pero cada palabra cortaba como una navaja. Hablaba en voz baja, pero en aquel silencio, todos lo oyeron. A partir de mañana, no te contratarán ni para limpiar suelos. ¿Entendido? Me encargaré de ello personalmente. Sofía levantó la vista. Había casi 100 personas en el salón, y todas la miraban. Algunas con compasión, otras con una sonrisa burlona, otras con abierta malicia, pero nadie intervino. Nadie la defendió. Incluso el hombre que la había empujado estaba a un lado, examinando su copa, como si nada hubiera pasado. A él no le importaba. Estaba protegido por su riqueza y su posición. Lo siento, susurró Sofía. No fui yo. Me empujaron. Cállate, bramó Javier, apretando su codo aún más fuerte. ¿Encima vas a justificarte? Su esposa, Elena Mendoza, estaba a su lado, observando el vestido arruinado. Era una mujer hermosa, de unos 35 años, con rasgos finos y un largo cabello oscuro. Ahora su rostro expresaba una mezcla de conmoción y asco. Javier, suéltala, dijo Elena en voz baja. Solo que lo limpie. Javier miró a su esposa, luego de nuevo a Sofía, y la empujó a un lado con tal fuerza que casi se cayó. Fuera de mi vista, siseó entre dientes. Sofía se arrodilló y empezó a recoger los cristales en la bandeja. Le temblaban las manos, pero no se permitió llorar. Ni una sola lágrima. Hacía tiempo que había aprendido a contener sus emociones. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. Recogía los afilados fragmentos, sintiendo como uno de ellos le cortaba un dedo. Una gota de sangre cayó al suelo. Pero Sofía siguió trabajando, sin prestar atención al dolor. Un guardia de seguridad se acercó y le tendió en silencio un recogedor y una escoba. Sofía asintió en agradecimiento y continuó recogiendo los cristales. Le dolían las rodillas por el duro suelo de mármol, la espalda por la postura incómoda, pero continuó limpiando metódicamente las consecuencias del desastre. Las conversaciones en el salón se reanudaron poco a poco. La orquesta volvió a tocar. Esta vez, algo más alegre y ligero. El incidente se olvidó en 5 minutos. Para los invitados, solo había sido una pequeña incomodidad, un episodio fugaz en una noche de lujo del que mañana ni se acordarían. Pero para Sofía, fue otro golpe, otra humillación, otro recordatorio de lo bajo que había caído y de lo despiadado que podía ser este mundo con los que tropiezan. Hacía 3 meses, trabajaba como enfermera en las urgencias del hospital de la ciudad. Amaba su trabajo, ayudaba a la gente, se sentía útil. Tenía un equipo al que quería, el respeto de los pacientes y un sueldo estable. Estaba a punto de hacer un curso de especialización, quería convertirse en enfermera jefa, tenía planes, esperanzas para el futuro. Y entonces apareció él, el doctor Ricardo Vargas, el director del hospital, y todo se derrumbó de la noche a la mañana. Sofía recogió el último trozo de cristal, se levantó y salió del salón por la puerta de servicio. El pasillo estaba silencioso y fresco. Se apoyó en la pared, cerró los ojos y respiró hondo. No pasa nada, se susurró a sí misma. No pasa nada. Tú puedes con esto. No podía perder este trabajo. No podía. En casa tenía a su madre enferma y a su hermana pequeña, Ana, que solo tenía 10 años. Mamá necesitaba medicamentos caros. Ana necesitaba material escolar, comida, ropa. Sofía era la única que podía mantener a la familia. Romero, la llamó Isabel. ¿Qué haces ahí parada? A la cocina a por otra bandeja, rápido. Sofía se enderezó y fue a la cocina. El trabajo continuaba. La noche se alargó interminablemente. Sofía sirvió bebidas, retiró platos sucios, sonrió cuando tenía que sonreír y guardó silencio cuando tenía que callar. Intentó mantenerse alejada de Javier Mendoza y su esposa, pero varias veces notó sus miradas. Elena ya se había cambiado en el tocador por un nuevo vestido de color azul plateado que su chofer le había traído rápidamente. Miraba a Sofía con curiosidad, como si intentara entender algo, mientras que Javier la miraba con frío desprecio. Hacia las 10 de la noche, la mayoría de los invitados se trasladaron al salón más pequeño, donde se había servido la mesa de postre. Sofía estaba de pie junto a la pared con una bandeja,
esperando que alguien pidiera más cava o agua. De repente, en el salón contiguo se oyó un ruido, primero bajo, luego cada vez más fuerte. Alguien gritó. Sofía dejó la bandeja en la mesa más cercana y corrió hacia el sonido. En el gran salón, donde aún quedaba una parte de los invitados, estaba Elena Mendoza. Se agarraba la garganta con ambas manos. Su cara se había puesto roja y empezaba a adquirir un tono azulado. Su respiración se volvió entrecortada y ronca, con un silbido. Sus ojos se abrieron de par en par con un miedo animal, un terror primitivo a la muerte. Su pecho se agitaba convulsivamente, pero el aire no pasaba. Broncoespasmo. Sofía reconoció los síntomas al instante. Lo había visto decenas de veces en urgencia. Javier corrió hacia su esposa, la agarró por los hombros. Su rostro, normalmente tan seguro y autoritario, estaba desfigurado por el pánico. Elena, ¿dónde está tu inhalador? No lo encuentro. La sacudía, como si eso pudiera ayudar. Ella no podía responder, solo jadeaba, intentando tomar aire. Sus manos se contraían y se relajaban espasmódicamente, arañándose el cuello en un intento de ayudarse a respirar. Las piernas le fallaban. Los invitados los rodearon en un círculo cerrado. Alguien grababa con el móvil. En nuestro mundo, hasta la muerte ajena se convierte en contenido para las redes sociales. Otros se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Algunos simplemente permanecían con el rostro impasible, temiendo intervenir y asumir la responsabilidad. Indiferencia disfrazada de decoro. «Llamen a una ambulancia», gritó Javier. Pero su voz temblaba de pánico. Elena intentó decir algo, pero solo pudo emitir un susurro ronco. El inhalador, el bolso. Sofía se abrió paso entre la multitud. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes y su mente clara. Había visto cientos de ataques similares durante su trabajo en el hospital. Era asma bronquial, y cada minuto contaba. «Denme su bolso, rápido», gritó con voz fuerte y autoritaria. Javier se giró. La reconoció y se quedó paralizado un instante, pero no había tiempo para pensar. Aquí, uno de los invitados le tendió un pequeño bolso de noche. Sofía lo agarró, lo abrió y volcó su contenido sobre una mesa cercana. Lápiz de labios, polvos, el móvil, las llaves, pero no había inhalador. «No está», exclamó sin aliento. Elena se asfixiaba cada vez más, su rostro comenzaba a amoratarse. Se desplomaba hacia el suelo. Javier apenas podía sostenerla. Sofía se irguió y gritó con todas sus fuerzas, superando el murmullo de la multitud. ¿Alguien tiene un inhalador para el asma? ¿Cualquiera? Es urgente. Unos segundos de silencio. Luego, desde el fondo del salón, corrió una mujer de unos 40 años con las manos temblorosas. Yo tengo. Metió la mano en su bolso y sacó un inhalador. Sofía lo cogió y se arrodilló junto a Elena. Sus manos se movían con seguridad y rapidez, como lo había hecho decenas de veces en urgencia. Agitó el inhalador, lo acercó a los labios de Elena. «Inspira hondo», dijo con calma y claridad. «Ahora, conmigo. Una». Elena intentó inspirar. Sofía presionó la válvula. Otra vez. «Despacio. Mantén la respiración». Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, Elena empezó a respirar un poco más tranquila. Otra inspiración. Una más. El color de su rostro comenzó a volver. El jadeo disminuyó. Sofía no soltó el inhalador, observando atentamente el estado de la mujer. Un minuto después, Elena abrió los ojos y la miró. «Gracias», dijo con voz ronca. En el salón reinaba un silencio absoluto. Los invitados observaban la escena como si estuvieran en un teatro. Nadie decía una palabra. Alguien bajó el móvil, avergonzado de haber estado grabando. Otro se dio la vuelta, incapaz de mirar a los ojos a la chica a la que una hora antes habían humillado públicamente. En el aire flotaba un silencioso sentimiento de culpa. Javier Mendoza estaba arrodillado junto a su esposa. Tenía el rostro empapado de sudor, las manos le temblaban, su traje caro estaba arrugado, la corbata, torcida. Miraba a Sofía, y en sus ojos se leía una mezcla de conmoción, alivio y algo más que él mismo aún no entendía. Vergüenza. La tardía conciencia de que casi había perdido a la persona más importante de su vida, y que la había salvado aquella a quien él había humillado. Finalmente habló, y su voz sonó ronca, quebrada. «Le pido perdón». Sofía se levantó lentamente de rodillas, se limpió las manos en la falda y lo miró. «¿Por qué exactamente?», preguntó en voz baja, pero todos en el salón escucharon sus palabras. Javier entendió que todos los invitados lo estaban mirando, los mismos invitados ante los que había humillado a esta chica una hora antes. Los testigos de su crueldad ahora eran testigos de su arrepentimiento. Por todo, logró decir, y por primera vez, no había autoritarismo en su voz. «Por todo lo que dije,
Estuvo mal, fue ruin, injusto. Sofía asintió. No sonrió, no mostró perdón, simplemente asintió. ¿Con contención? Con una dignidad que ni la pobreza ni la humillación podían arrebatarle. Le devolvió el inhalador a la mujer que se lo había dado, agradeciéndoselo en voz baja. La ambulancia ya está en camino, dijo uno de los invitados, guardando el móvil en el bolsillo. Sofía miró a Elena, que estaba sentada en una silla, apoyada en su marido. Quédese tranquila. Respire profundo, dijo con el tono profesional de enfermera al que estaba acostumbrada por sus años de trabajo. Intente no entrar en pánico. En 10 minutos los médicos estarán aquí. La examinarán y, si es necesario, la hospitalizarán. Elena asintió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de dolor, sino de alivio y gratitud. Extendió la mano y tocó la de Sofía. Gracias, susurró. Me ha salvado la vida. Sofía asintió. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del salón. La multitud se abrió a su paso en silencio, como si fuera una reina. Algunos invitados la miraban con respeto, otros con vergüenza por no haber intervenido, por haber callado mientras humillaban a esta chica. Alguien dijo, bravo, en voz baja. Otro empezó a aplaudir, pero Sofía no se giró. No necesitaba sus aplausos, simplemente había hecho lo que debía hacer, lo que le habían enseñado, lo que era su vocación. Salió al pasillo. Se apoyó en la pared fría y cerró los ojos. La adrenalina comenzó a disiparse, dejando tras de sí un vacío y un cansancio inmenso. Le temblaban las rodillas, le palpitaban las sienes, pero lo había hecho. Había salvado una vida. A pesar de todo, a pesar de la humillación, del dolor, del miedo a perder su trabajo. Y esa noche lo cambió todo. Aunque Sofía aún no sabía de qué manera. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con el sonido del despertador y durante unos segundos no pudo entender dónde estaba. La cabeza le zumbaba por la falta de sueño. Anoche había llegado a casa mucho después de la medianoche, pero no podía dormir. Ante sus ojos se repetían las imágenes de la noche, las copas rotas, el rostro furioso de Javier Mendoza, Elena asfixiándose, las caras asustadas de los invitados. Todo daba vueltas en su cabeza una y otra vez, impidiéndole dormir hasta el amanecer. Luego, la memoria regresó. Un pequeño piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, una cama estrecha con un colchón hundido. Detrás de la delgada pared, lloraba el bebé de los vecinos. Una mañana normal de una vida normal. Sofía se estiró, sintiendo cómo le dolían los músculos después del turno de ayer. Se levantó, se puso una bata gastada y caminó descalza hasta la diminuta cocina. Encendió el hervidor, sacó del frigorífico los restos de pan y queso barato. El desayuno era escaso, pero no había otra cosa. Mientras el agua hervía, se lavó la cara con agua fría. Hacía una semana que no había agua caliente en el grifo. La comunidad de vecinos prometió arreglarlo, pero nunca lo hacían. Sofía estaba acostumbrada al agua fría, a las eternas promesas, a tener que conformarse con poco. Se preparó un té fuerte, vertió agua hirviendo sobre avena instantánea y entró en la habitación contigua. Su madre estaba acostada en el sofá, cubierta con una manta cálida que Sofía había comprado el mes anterior en las rebajas. Su rostro estaba pálido, casi transparente. Su respiración era pesada e irregular. La enfermedad progresaba, y Sofía sabía que sin el tratamiento adecuado, sin los medicamentos y procedimientos caros, le quedaba cada vez menos tiempo. ¿Pero de dónde sacar el dinero? El sueldo de camarera apenas cubría los gastos de la comunidad, la comida y las pastillas más básicas. Buenos días, mamá, dijo en voz baja, sentándose en el borde del sofá y tomándole la mano. La mano era delgada, fría. Buenos días, hija. Su madre abrió los ojos y sonrió débilmente. En otro tiempo había sido una mujer hermosa, llena de fuerza y energía. Ahora, de aquella mujer solo quedaban los recuerdos. ¿Qué tal el trabajo ayer? Sofía no quería contarle lo que había pasado. Su madre ya se preocupaba lo suficiente por ella. Se culpaba de que su hija tuviera que pluriemplearse para alimentar a la familia. Solo faltaba que se enterara de la humillación. Normal. Un banquete como cualquier otro, mintió, intentando que su voz sonara despreocupada. Muchos invitados. Todo muy bien servido. Nada especial. Su madre la miró atentamente. El corazón de una madre siempre siente la mentira. Sofía, no me estás contando algo. Lo veo en tus ojos. Solo estoy cansada. Mamá. Sofía le acarició la mano. El turno fue largo. Ahora te doy la medicina, comes algo, te tomas el té y descansas. En la cama de al lado, Ana se revolvió en su pijama de ositos, despeinada y con cara de sueño. La niña era delgada, con grandes ojos grises y trenzas rubias que Sofía le hacía cada mañana antes de ir al colegio. Tenía 10 años,
pero parecía de 8. La mala alimentación se notaba. Pero sus ojos eran vivos, inteligentes, curiosos. Soñaba con ser médica. A menudo decía, cuando sea mayor, curaré a la gente, como tú. Sofía, Sofía, ¿estás en casa? Corrió hacia su hermana mayor y la abrazó. Pensé que ya te habías ido a trabajar. Todavía es pronto. Ana. Sofía le besó el pelo, inhalando el olor a champú infantil. Esos abrazos le daban fuerzas para seguir adelante. Venga, a desayunar. Te he preparado gachas. Y no te olvides de lavarte los dientes antes de ir al colegio. Ana corrió a la cocina, canturreando una canción. Sofía revisó las medicinas de su madre, le sirvió las gachas, la ayudó a tomar las pastillas y le preparó un té con miel. Luego, preparó a su hermana para el colegio, le revisó la mochila, le dio algo de dinero para el comedor. Muy poco, pero no podía darle más. La acompañó a la parada, esperó el autobús y solo entonces se dirigió al trabajo. De camino, pensaba en la noche anterior, en Javier Mendoza y su fría crueldad, en su esposa Elena, que casi muere, en lo fácil que era perder a alguien en cuestión de minutos, y en que sus habilidades médicas no habían desaparecido, a pesar de que ya no trabajaba en un hospital. ¿Las manos recuerdan? ¿La cabeza recuerda? El corazón no olvida. Le podían quitar el trabajo, pero no la vocación. Cuando entró en la zona de personal del hotel, Isabel la recibió con una mirada extraña, una mezcla de sorpresa y cierto respeto. «¿Romero? Te llama el director», dijo, no con su habitual tono de mando, sino más suavemente. «Sube ahora mismo al 3er piso». A Sofía le dio un vuelco el corazón. ¿La iban a despedir? ¿Habría cumplido Javier Mendoza su promesa de arruinarle la vida por completo? ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo mantendrían a la familia? Subió al 3er piso, intentando respirar con calma, ahuyentando el pánico. Llamó a la puerta del despacho del director y oyó un «adelante». El director, don Antonio López, estaba sentado detrás de un imponente escritorio de madera oscura. Delante de él había una carpeta con documento. Era un hombre de unos 60 años, siempre serio y de pocas palabras, con gafas y un traje estricto. Durante su tiempo en el restaurante, Sofía lo había visto solo un par de veces. Normalmente, solo trataba con el personal de mayor rango. «Siéntese, Sofía», le indicó la silla frente al escritorio. Sofía se sentó, preparándose para lo peor. «Anoche ocurrió un incidente», comenzó el director, quitándose las gafas. «Me han informado de ello, con todo detalle». «Lo entiendo», dijo Sofía en voz baja, bajando la mirada. «Estoy dispuesta a presentar mi dimisión. Solo, por favor, deme tiempo para encontrar otro trabajo. Necesito». El director enarcó las cejas y la miró con genuina sorpresa. «¿Por qué dice eso?» «La he llamado para darle las gracias. Usted salvó la vida de una huésped de nuestro restaurante. Es un acto excepcional, un honor para todos nosotros». Sofía guardó silencio, sin poder creer lo que oía. ¿Habría escuchado mal? «Es más», continuó don Antonio, poniéndose de nuevo las gafas y abriendo la carpeta. «Javier Mendoza me ha llamado personalmente esta mañana, muy temprano, a las 7. Quiere reunirse con usted. Me pidió que le diera la dirección de su oficina y la hora, hoy a las 2 de la tarde. Dijo que era muy importante». Le tendió una tarjeta de visita. Sofía la tomó, observando la elegante tipografía con letras doradas. «Javier Mendoza, director general del grupo de inversión, adelante». «No lo entiendo», dijo lentamente, girando la tarjeta en sus manos. «¿Por qué querría reunirse conmigo?» El ayer dijo. «No conozco los detalles». El director se encogió de hombro. «Pero puedo suponerlo. Mendoza es un hombre influyente, duro en los negocios, pero justo, según dicen. Si quiere agradecérselo, acéptelo. Se lo ha ganado. Y no tenga miedo. Simplemente reúnase con él y escúchelo». Sofía salió del despacho completamente desconcertada. El resto del día hasta la reunión intentó adivinar qué podía esperar. Quizás quería darle dinero como agradecimiento, o disculparse de nuevo para calmar su conciencia, o tal vez era una trampa y quería asegurarse de que ella no se quejaría de su comportamiento. A la 1:30 pidió permiso para salir del trabajo, se cambió y se puso un sencillo vestido negro que había comprado un año antes, cuando aún trabajaba en el hospital. Se miró en el espejo, pálida, asustada, nada que ver con alguien que va a reunirse con un millonario, pero no tenía elección. Fue en autobús a la dirección indicada. No tenía dinero para un taxi. La oficina de Javier Mendoza estaba en el centro de la ciudad, en un moderno edificio de cristal que se alzaba sobre las construcciones antiguas como un símbolo de la nueva era. Sofía entró y vio el suelo de mármol, los sofás de cuero en el vestíbulo, los guardias de seguridad.
Todo allí gritaba dinero y poder. Subió en el ascensor hasta el piso 20, donde la recibió una secretaria, una elegante mujer de mediana edad con un traje caro y un maquillaje impecable. Sofía Romero, aclaró con una sonrisa profesional. Pase, por favor. La están esperando. El despacho está al final del pasillo. Sofía caminó por el largo pasillo, sintiendo cómo le sudaban las manos. Llamó a la puerta. Adelante, oyó la voz familiar. El despacho era enorme. Los muebles eran caros, sobrios, elegidos con gusto. En las paredes colgaban cuadros, no reproducciones, sino lienzos auténticos. Javier estaba sentado en su escritorio con una camisa clara, sin chaqueta y con las mangas remangadas. Cuando Sofía entró, se levantó y salió de detrás de la mesa. Hoy parecía diferente a ayer. En sus ojos no había esa fría arrogancia. Gracias por venir, dijo, y su voz era completamente diferente, tranquila, sin agresividad, casi suave. Siéntese, por favor. ¿Quiere un café? ¿Un té? No, gracias. Sofía se sentó en un sillón, con el bolso sobre las rodillas. Se sentía fuera de lugar. Este mundo de trajes caros, oficinas con vistas a la ciudad y poder le era ajeno y hostil. Javier se sentó enfrente, no en su escritorio, sino en un sillón junto a ella, como si quisiera eliminar una barrera, hacer la conversación más personal. La invité porque quiero disculparme una vez más, comenzó, mirándola directamente a los ojos. Lo que dije ayer fue inaceptable, cruel, injusto. Estuve fuera de lugar. Lo reconozco plenamente, sin excusas. Ya se disculpó ayer, respondió Sofía en voz baja, delante de todos. Con eso es suficiente. No, no es suficiente, replicó él con firmeza. La humillé públicamente delante de docenas de personas. La insulté, la amenacé, y quiero compensarlo. No solo con palabras, soy un hombre de acción. Sofía se tensó. Si se trata de dinero, no es necesario, dijo rápidamente. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Soy enfermera bueno. Era enfermera. Es mi deber ayudar a la gente. No espero una recompensa. Javier se alertó, captando algo en sus palabras. ¿Qué quiere decir? Sofía guardó silencio. ¿No quería contarle su historia a un extraño? ¿No quería recordar el dolor y la humillación? Pero algo en su mirada, sincera, atenta, la hizo hablar. Hace 3 meses trabajaba en las urgencias del Hospital Clínico Central, comenzó lentamente, eligiendo las palabras. Amaba mi trabajo, era una buena profesional. Los pacientes me lo agradecían, los médicos me elogiaban. Soñaba con crecer profesionalmente, pero entonces me despidieron. ¿Por qué razón?, preguntó Javier, inclinándose hacia adelante. Sofía apretó las manos. Incluso ahora, 3 meses después, hablar de ello era doloroso. El director del hospital, Ricardo Vargas, empezó a presionarme. Hizo una pausa, tomando aliento. Quería que estuviera con él, no como colega de otra manera. Me llamaba a su despacho con diferentes pretextos, me hacía cumplidos, me tocaba, yo me negué, le dije que era inaceptable, y después de eso, hizo todo lo posible para destruir mi carrera. Javier escuchaba en silencio, sin interrumpir, y Sofía vio cómo se le tensaba la mandíbula de rabia. Organizó una inspección no programada, continuó Sofía, y las palabras fluían solas. Falsificó irregularidades en los documentos. Escribió un informe sobre mí, acusándome de errores graves que nunca cometí. Me despidió por falta grave, algo que casi nunca se hace con el personal de enfermería. Y entonces su voz tembló. Luego llamó a todos los directores de los demás hospitales de la ciudad y les contó mentiras sobre mí, que era incompetente, que ponía en peligro a los pacientes, que tenía problemas con el alcohol. Nada de eso es cierto, pero ¿quién lo iba a comprobar? La palabra del director de un hospital contra la de una enfermera despedida. Cuando terminó, un silencio denso se instaló en el despacho. Javier se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad. Tenía la espalda tensa, los puños cerrados. Ese hombre, dijo lentamente, sin volverse, destruyó su carrera por venganza, simplemente porque usted lo rechazó. Sí, respondió Sofía en voz baja. ¿Y nadie intervino? Nadie me ayudó. ¿Ni mis compañeros? Ni abogados. ¿A quién podía quejarme? Sofía sonrió con amargura. Él tiene contactos, dinero, influencia en los círculos médicos. Y yo no soy nadie, una simple enfermera sin contactos y sin dinero para abogados. Javier se giró hacia ella, y Sofía vio furia en sus ojos. No contra ella, sino contra la situación, contra Vargas, contra el sistema que permite a gente así destrozar vidas impunemente. ¿Y ahora cómo vive? Sofía bajó la mirada. Nuestra ciudad no es muy grande.
Todos se conocen. Nadie quiere problemas con una enfermera de la que el director del hospital principal dice esas cosas. Envié mi currículum a 20 sitios. Todos me rechazaron. No me contratan ni para limpiar. Por eso empecé a trabajar de camarera. Es lo único que tengo. Levantó la vista. Y necesito mantener a mi familia, a mi madre y a mi hermana pequeña. Mi madre está enferma. Necesita medicamentos caros que apenas puedo permitirme. Mi hermana tiene 10 años, va al colegio. Soy la única que las mantiene. Javier volvió a su sillón y se sentó. Usted debe volver a la medicina, dijo con firmeza. ¿Tiene talento? ¿Habilidades? ¿Vocación? Ayer salvó la vida de mi esposa, cuando todos los demás, incluyéndome a mí, nos quedamos parados sin saber qué hacer. No debería estar sirviendo bandeja. No es justo. Es fácil decirlo, Sofía negó con la cabeza. ¿Pero cómo? Nadie me contratará. Vargas se encarga de eso. Javier se inclinó hacia adelante. Su mirada se volvió dura y decidida. Yo la ayudaré. No por gratitud, sino por justicia. Lo que le hicieron es inadmisible. Es un delito. Y ese Vargas debe responder por sus actos. Por ley. ¿Cómo va a ayudarme? Preguntó Sofía con incredulidad. Usted no lo entiende. Tengo un amigo. Javier sacó su teléfono. Carlos Vega. Inspector jefe de la Unidad de Delitos y Corrupción. ¿Se especializa en delitos de prevaricación? ¿Corrupción? Abuso de poder. Si lo que me ha contado es cierto, y le creo. ¿A Vargas se le puede procesar penalmente por abuso de poder? Calumnias, y quizás incluso por coacción sexual. Sofía se quedó helada. Oír esas palabras en voz alta era aterrador. No quiero venganza, susurró. Solo quiero volver a mi trabajo. Quiero curar a la gente. Ayudar. Es todo lo que sueño. Esto no es venganza, dijo Javier con firmeza. Es justicia. Hay una gran diferencia. Si Vargas le hizo esto a usted, se lo ha hecho a otras. Y seguirá haciéndolo hasta que alguien lo detenga. ¿A cuántas enfermeras más despedirá? ¿A cuántas más les arruinará la vida? Usted puede detener esto. Marcó un número y se llevó el teléfono a la oreja. Sofía esperaba, sintiendo el corazón desbocado. Carlos, soy Javier. Necesito tu ayuda. Sí, es urgente. Tengo aquí a una mujer que ha sido víctima de un delito de abuso de poder. ¿Puedes reunirte con nosotros hoy? Sí. En mi despacho. En media hora. Excelente. Gracias. Terminó la llamada y miró a Sofía. Carlos estará aquí en media hora. Le contará todo con detalle. Él evaluará la situación y nos dirá qué se puede hacer legalmente. Tengo miedo, confesó Sofía, con la voz temblorosa. Vargas es un hombre influyente en la ciudad. Si no sale bien, me hará la vida aún peor. Me destruirá por completo. Solo no saldrá bien en un caso, si no hace nada, dijo Javier suavemente. Pero si tiene miedo. Lo entiendo. La decisión es suya. Nadie la va a obligar. Debe ser su elección. Sofía permaneció en silencio, sopesando sus palabras. Realmente tenía miedo. Miedo de que todo empeorara. Miedo de la venganza de Vargas. Miedo de que la tildaran de mentirosa e histérica. Pero, por otro lado, ¿podía ser peor que ahora? Tenía un trabajo que odiaba por una miseria. No podía pagar un tratamiento adecuado para su madre. No podía darle a su hermana todo lo necesario. ¿Y Vargas seguía en su sillón de director? ¿Seguía humillando a otras mujeres? Seguía impune. Y entonces recordó a Ana, su hermana pequeña, que soñaba con ser médica, que decía, quiero curar a la gente. Sofía, ¿qué ejemplo le estaba dando? ¿El ejemplo de que hay que callar y aguantar? ¿De que los fuertes siempre ganan y a los débiles solo les queda bajar la cabeza? No, no podía hacer eso. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja pero firme. Lo contaré todo. Media hora después, entró en el despacho el inspector Carlos Vega, un hombre de unos 40 años, en forma, con el pelo corto y una mirada atenta y penetrante. Vestía un traje oscuro y estricto y se movía con seguridad. En su aspecto se leían años de servicio en las fuerzas de seguridad. Estrechó la mano de Javier, luego se volvió hacia Sofía y le tendió la suya. Inspector Carlos Vega, jefe de la Unidad de Delitos y Corrupción, se presentó con una leve sonrisa. Javier me ha contado la situación a grandes rasgos por teléfono, pero necesito escucharlo todo de usted personalmente. ¿Puede contarme cada detalle? Sofía asintió. Javier le trajo un vaso de agua, y ella bebió unos sorbos con gratitud, ordenando sus pensamientos. ¿Por dónde empiezo?, preguntó con inseguridad. Por el principio, dijo Carlos, sacando una libreta y un bolígrafo. ¿Cuándo empezó a trabajar en el hospital? ¿Cuándo comenzaron los problemas? ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos? Tómese su tiempo. Sea detallada. Sofía comenzó su relato de nuevo, esta vez con más detalle, recordando fechas, nombres, palabras y situaciones concretas.
Como Vargas la llamó a su despacho por primera vez con el pretexto de discutir el horario, como empezó a retenerla después del turno, ofreciéndose a llevarla a casa, como le hacía cumplidos de doble sentido, como un día le tocó el hombro, luego la cintura, como ella lo rechazaba educadamente cada vez, intentando mantener la distancia, y luego, él se lo propuso directamente, dijo que podía ayudarla con su carrera, con un ascenso, con el sueldo, que era una chica prometedora y que él podría ser su protector. Sofía se negó, clara y rotundamente. Le dijo que era inaceptable, que solo lo veía como su superior, y que le pedía que la dejara en paz. Y al día siguiente comenzó la inspección sorpresa. Una comisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma. Vargas mismo la organizó. Sofía se enteró más tarde por una compañera. Encontraron irregularidades en los documentos. Supuestamente, historiales de pacientes mal cumplimentados, firmas omitidas, incumplimiento de las normas sanitarias. Todo estaba amañado. Se habían colocado documentos antiguos, se habían alterado los registros. Carlos tomaba notas, haciendo a veces preguntas para aclarar. Fechas exactas, testigos, documentos. ¿Conserva copias de los documentos de su despido? ¿El informe de Vargas? Preguntó. Sí, lo guardo todo, asintió Sofía. ¿Puedo traerlo? Excelente. ¿Y testigos? ¿Algún compañero vio cómo la acosaba? ¿Alguien escuchó sus conversaciones? Sofía se quedó pensando. ¿Mi compañera? Verónica Soto. Entró una vez en el despacho cuando él me tenía agarrada de la mano. Ella lo vio. ¿Otra enfermera? Lidia Herrero. Me contó que Vargas también la había acosado a ella. La despidieron hace 6 meses, también por falta grave. Ella podría confirmarlo. Carlos anotó los nombres. Eso es bueno. Necesitamos los testimonios de otras mujeres. Si lo hacía de forma sistemática, reforzará la acusación. Levantó la vista. Mire, si Vargas realmente hizo lo que usted describe, esto encaja en varios artículos del Código Penal. Abuso de poder, calumnias, coacción sexual, y posiblemente incluso prevaricación. Sofía escuchaba y estas formulaciones legales la inquietaban. Todo sonaba serio, aterrador, real. Pero para iniciar un proceso penal se necesitan pruebas, continuó Carlos. El testimonio de una sola persona no es suficiente. Se necesitan otros testigos, o grabaciones de conversaciones, o pruebas documentales. De lo contrario, el caso se caerá en el juicio. ¿Y cómo se consiguen?, preguntó Sofía, sintiendo cómo se desvanecía la esperanza. Los documentos están destruidos o falsificados. Mis compañeros tienen miedo de hablar. Todos saben que Vargas es vengativo. Carlos y Javier intercambiaron una mirada. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Hay una manera, dijo Carlos lentamente, pero requiere valor por su parte, y dotes de actriz, y estar dispuesta a correr un riesgo. ¿Qué manera? Sofía se tensó. Usted presentará una denuncia por la presión de Vargas, explicó Carlos, inclinándose hacia adelante. Una denuncia oficial en comisaría. Eso nos dará la base legal para llevar a cabo actividades de investigación operativa. Le daremos un dispositivo de grabación especial, un micrófono en miniatura, certificado para su uso en operaciones policiales. Y usted llamará a Vargas. Sofía palideció. ¿Llamarlo? ¿Para qué? Le dirá que está cansada de luchar, que no encuentra trabajo, que necesita dinero para el tratamiento de su madre, que está dispuesta a aceptar sus condiciones. Carlos hablaba de manera uniforme, sin emoción, como un médico explicando una operación complicada. Pero a cambio, pídale que la ayude a volver a la medicina. Dígale que acepta su propuesta si él limpia su reputación. Pero eso es una trampa, susurró Sofía. Es una combinación operativa legal, corrigió Carlos. Sería una provocación si lo incitáramos a cometer un delito que no tenía intención de cometer. Pero él ya ha cometido un delito, repetidamente. Simplemente estamos registrando sus acciones. Es casi seguro que querrá reunirse, fijará un lugar, una hora, y en esa reunión, se delatará. Gente como él es muy engreída. Hablará con franqueza, porque creerá que ha ganado, que usted se ha rendido. Será como pescar con cebo vivo. Y si sospecha algo, estaremos cerca, aseguró Carlos. No estará sola ni un segundo. Nuestro equipo llevará a cabo una vigilancia encubierta. Tendremos contacto visual, control de audio. Tan pronto como obtengamos suficientes pruebas en la grabación, entraremos y lo detendremos en el acto. ¿Es peligroso?, preguntó Sofía en voz baja, agarrando los brazos del sillón. Siempre hay un riesgo, respondió Carlos con honestidad. Pero es mínimo. La reunión será en un lugar público, bajo nuestro control. No le dará tiempo a hacer nada. Pero la decisión debe tomarla usted. No podemos obligarla. Es su derecho. Sofía permaneció en silencio,
con el corazón desbocado, un torbellino de pensamientos en su cabeza. Era una oportunidad, quizás la única, pero era aterrador. Reunirse con el hombre que había destruido su vida, fingir que se había rendido, interpretar el papel de una mujer rota. Miró a Javier. Él estaba sentado en silencio, sin intervenir, pero su mirada decía: apoyaré cualquier decisión que tomes. Sofía cerró los ojos. Recordó a su madre en el sofá, pálida y enferma. Recordó a Ana con su ingenuo sueño de ser médica. Se recordó a sí misma 3 meses atrás, segura, feliz, amando su trabajo. Y recordó a Lidia Herrero, a quien Vargas también había despedido, y a Verónica, que tenía miedo de hablar, y a todas las mujeres a las que él aún haría daño si no lo detenía. Abrió los ojos. Lo haré, dijo con firmeza. Díganme qué tengo que hacer. Carlos asintió con respeto. Bien, entonces empecemos la preparación. Abrió su libreta en una página nueva. Primero, escribirá la denuncia, detallada, con todos los hechos. Yo le ayudaré a formularla correctamente. Segundo, le daremos instrucciones, le enseñaremos cómo comportarse, qué decir, cómo reaccionar a sus palabras. Tercero, comprobaremos el equipo técnico. La grabación debe ser clara, sin interferencias. ¿Cuándo será esto?, preguntó Sofía. La denuncia la formalizaremos hoy. ¿Las instrucciones? Mañana. La llamada a Vargas, pasado mañana. Cuando todo esté listo. No necesitamos prisas. Todo debe estar pensado hasta el último detalle. Las siguientes 2 horas las pasaron redactando la denuncia. Sofía recordó cada detalle, cada conversación con Vargas, cada episodio de presión. Carlos anotaba, formulaba con rigor jurídico, hacía preguntas. Javier estaba sentado a su lado, apoyándola en silencio. Cuando la denuncia estuvo lista, Sofía la firmó con mano temblorosa. Su firma en un documento oficial hacía que todo fuera irreversible. Ya no había vuelta atrás. Ahora tenemos base para iniciar las diligencias de investigación, dijo Carlos, guardando el documento en una carpeta. Mañana a las 10 de la mañana, venga a esta dirección. Escribió una dirección en una tarjeta. Es nuestra comisaría. Le daremos instrucciones detalladas, le entregaremos el equipo y ensayaremos todos los posibles escenarios de la conversación. Sofía cogió la tarjeta y asintió. ¿Y qué digo en el trabajo? Nada especial, respondió Carlos. Compórtese como siempre. Ni una palabra a nadie sobre nuestros planes, ni siquiera a sus seres queridos. Cuantas menos personas lo sepan, mejor. La información no debe llegar a Vargas. Dieron por terminada la reunión. Carlos se fue primero, prometiendo preparar todo lo necesario. Sofía se quedó a solas con Javier. Gracias, dijo en voz baja, por creerme, por ayudarme. No me dé las gracias. Javier negó con la cabeza. Soy yo quien debe darle las gracias por salvar a Elena y por enseñarme una lección importante. ¿Qué lección?, se sorprendió Sofía. A no juzgar a la gente por su posición, respondió él. Anoche la miré y solo vi a una camarera. Vi un uniforme, no a una persona. No pensé que usted tuviera su propia historia, sus propias dificultades, sus propios sueños. Simplemente la humillé y seguí mi camino. Hizo una pausa. ¿Sabe? He pasado toda mi vida construyendo mi negocio. Me acostumbré a ser duro, exigente. Me acostumbré a que la gente me temiera. Pensaba que así debía ser, que la fuerza era que te temieran. Pero ayer entendí que la verdadera fuerza es ayudar a los que son más débiles. Es reconocer tus errores, no tener miedo de mostrarte vulnerable. Sofía lo escuchaba y se sintió mejor. Este hombre, tan influyente y poderoso, era capaz de cambiar. La acompaño, dijo Javier, levantándose. Y tengo una propuesta. ¿A Elena le gustaría reunirse con usted? Agradecérselo personalmente. Quizás podría venir a cenar a nuestra casa mañana por la noche. No sé, dudó Sofía. No quiero ser una molestia. No es ninguna molestia, sonrió Javier. Es la persona a la que mi esposa le debe la vida. Quiere conocerla mejor. Y yo también. Venga. Elena cocina de maravilla. Sofía lo pensó y asintió. De acuerdo. Gracias. Javier la acompañó hasta el ascensor. Le estrechó la mano al despedirse. Aguante, Sofía. Todo saldrá bien. Creo en ello. Sofía salió del edificio y caminó hacia la parada del autobús. Anochecía. La ciudad encendía sus luces. En algún lugar, en su despacho, estaba sentado Ricardo Vargas, seguro de su impunidad, mientras Sofía volvía a casa con el corazón apesadumbrado, pero decidido. Le esperaban días aterradores, pero estaba preparada, por ella misma, por su madre y por Ana, por todas las mujeres a las que Vargas había hecho daño y a las que aún podría dañar. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una pesadez en el pecho. Toda la noche tuvo pesadillas. Vargas, su mirada fría,
sus amenazas. Se despertó varias veces con un sudor frío, pero volvía a dormirse para tener el mismo sueño. Cuando sonó el despertador, se sentía agotada, pero su determinación no había desaparecido. Al contrario, el miedo solo había fortalecido su intención de llevar el asunto hasta el final. Dio de desayunar a su familia, preparó a Ana para el colegio, le dio la medicina a su madre y se dirigió a la dirección que le había dado Carlos Vega. El edificio de la comisaría era gris, discreto, en un barrio antiguo de la ciudad. Sofía pasó por el control de entrada, mostrando su DNI al guardia, y subió al tercer piso. Carlos la esperaba en el pasillo y la condujo a una pequeña sala de reuniones. Allí ya estaban sentados 3 hombres de paisano, agentes de su unidad. Sofía, te los presento, dijo Carlos. Son David, Óscar y Mateo. Ellos te darán cobertura durante la reunión con Vargas. Son gente experimentada. Llevan muchos años trabajando conmigo. Los hombres asintieron y saludaron. Todos rondaban los 35 o 40 años, con los rostros serios de profesionales. Siéntate. Carlos señaló una silla. Empecemos con las instrucciones. Tenemos mucho trabajo. Las siguientes 3 horas fueron como la preparación de una obra de teatro. Carlos le explicó cómo llevar la conversación con Vargas, qué frases usar, cómo reaccionar a sus palabras. Escribieron posibles guiones de diálogo, ensayaron las respuestas. Lo principal es llevarlo a la franqueza, decía Carlos, paseando por la habitación. Que él mismo hable de lo que hizo, de cómo te despidió, de cómo arruinó tu reputación, de sus condiciones. Cuanto más diga, mejor para el caso. ¿Y si sospecha que es una trampa?, preguntó Sofía. No sospechará, respondió David con seguridad. Ese tipo de gente es muy arrogante. ¿Pensará que te has derrumbado? Que la desesperación te ha hecho rendirte. Para él será una victoria. Y los vencedores no piensan en el peligro. Luego, Carlos sacó un pequeño dispositivo, un micrófono del tamaño de una moneda. Le mostró cómo encenderlo, dónde colocarlo. Es equipo certificado, explicó. La grabación servirá como prueba en el juicio. La calidad de sonido es excelente. Alcance de 15 metros. Lo sujetaremos bajo la ropa. Nadie lo notará. Practicaron los detalles técnicos, comprobaron la comunicación. Sofía se puso un auricular en miniatura, cubriéndolo con el pelo suelto. A través de él, Carlos podría darle indicaciones durante la conversación si algo salía mal. Ahora, lo más importante. Carlos se sentó frente a Sofía, mirándola a los ojos. La llamada. Llamarás a Vargas hoy a las 6 de la tarde. A esa hora normalmente ya ha terminado sus consultas. Estará solo en el despacho. Habla con calma, un poco cansada, con notas de desesperación. No apeles a la lástima, pero dale a entender que estás en una situación desesperada. Dile que estás dispuesta a hablar sobre su propuesta. Sofía asintió, anotando los puntos clave. ¿Y si se niega a reunirse? No se negará, sonrió Mateo. A gente como él le gusta reafirmarse. Querrá ver cómo vienes a suplicarle. Es su estilo. El día se hizo interminablemente largo. Sofía volvió a casa, intentó comportarse con normalidad, pero su madre notó que algo no iba bien. Hija, estás muy tensa, le dijo durante la comida. ¿Ha pasado algo? No, mamá. Sofía le acarició la mano. Solo estoy pensando mucho en el trabajo. Todo está bien. No te preocupes. A las 5 de la tarde salió a la calle y fue a un parque tranquilo, no lejos de casa. Sacó el móvil, miró el número de Vargas que había anotado hacía 3 meses, cuando trabajaba en el hospital. Le temblaban las manos. Marcó el número de Carlos. Estoy lista, dijo. Excelente, respondió él. Estamos conectados. Activando la grabación. Procede. Sofía respiró hondo. Cerró los ojos unos segundos, reuniendo fuerza. Luego, marcó el número de Vargas. Tonos largos. 3, 4. Sofía ya pensaba que no contestaría, pero al 7º tono oyó una voz familiar. Dígame. La voz era indiferente, ligeramente irritada. No sabía quién llamaba. El número de Sofía no estaba en sus contactos. Doctor Vargas. Sofía forzó su voz para que sonara baja e insegura. Soy Sofía Romero. Pausa. Podía oír su respiración en el teléfono. Luego, él soltó una risita. Romero, vaya. No esperaba oírte. ¿Qué ha pasado? ¿Has decidido disculparte por tu grosería? Sofía apretó el puño, reprimiendo la rabia. Incluso ahora intentaba humillarla. Doctor Vargas, quería hablar con usted, dijo lentamente, haciendo pausas, como si le costara encontrar las palabras, sobre la propuesta que me hizo. Entonces antes de despedirme, otra pausa, pero ahora se oía interés en ella. Vaya, dijo él. ¿Así que al final has decidido ser una chica lista? ¿Qué ha cambiado?
No encuentro trabajo. Sofía dejó que su voz temblara. Llevo 3 meses. Nadie me contrata. En todas partes me dicen que con mi informe, que tengo las puertas de la medicina cerradas. Y necesito el dinero. Mi madre necesita tratamiento. Mi hermana es pequeña. Trabajo de camarera, pero no es suficiente. ¿Lo ves? En la voz de Vargas había un tono de burla engreída. Ya te lo advertí. Te dije que sin mí no llegarías a ninguna parte. Pero entonces eras demasiado orgullosa, ¿verdad? Sofía guardó silencio, dejándole hablar, que se delatara. ¿Y ahora qué? Continuó él. ¿Se ha evaporado el orgullo? ¿Has decidido que es mejor aceptar mis condiciones que pasar hambre? Estoy dispuesta a hablar, dijo Sofía en voz baja. Si usted me ayuda a volver a la medicina, si corrige mi informe, si me ayuda a encontrar un puesto. No pido mucho, solo deme la oportunidad de trabajar. Vargas se echó a reír. Una risa corta y triunfante de vencedor. Claro que puedo ayudarte, no es ningún problema. Una palabra mía y te cogerán en cualquier hospital de la ciudad. Pero ya entiendes que la ayuda no es gratis. Lo entiendo. Sofía cerró los ojos, forzándose a continuar. Chica lista, dijo Vargas con suficiencia. Entonces, de acuerdo. ¿Nos reuniremos? Discutiremos los detalles. Mañana por la tarde a las 7. ¿Conoces el café El Pasaje? En la calle del Parque. Es un sitio tranquilo. Discreto. ¿Vendrás? Iré, respondió Sofía. Excelente. Y no llegues tarde. No me gusta esperar. Hizo una pausa. Y luego añadió con una sonrisa burlona, ¿y sabes, Sofía? Me alegro de que hayas recapacitado. La vida es más fácil cuando no vas contracorriente. Nos vemos mañana. Colgó. Sofía se quedó de pie, sosteniendo el teléfono, sintiendo como la frente se le cubría de sudor. Lo había hecho. La conversación estaba grabada. El teléfono sonó. Era Carlos. Excelente trabajo, dijo. La grabación es nítida. Se oye todo. Él mismo ha confirmado que te hizo una propuesta, que arruinó tu reputación, que puede arreglarlo todo a cambio de ciertas condiciones. Esto ya es una buena base. Mañana en la reunión lo remataremos. ¿Qué hago ahora? Preguntó Sofía. Ven mañana a la comisaría a las 5. ¿Instalaremos el equipo? ¿Comprobaremos la comunicación? ¿Iremos al lugar con antelación? Posicionaremos al equipo de cobertura. Todo estará bajo control. Confía en nosotros. Sofía volvió a casa, preparó la cena. Acostó a Ana. Su madre ya dormía, su respiración era tranquila. Sofía se sentó en la cocina, bebiendo té y pensando en el día de mañana, en que en 24 horas todo podría cambiar. ¿O no? ¿Y si Vargas era más cauto de lo que pensaban? ¿Y si sospechaba algo? Por la noche, llamó Javier. Sofía, ¿cómo estás? Carlos me ha dicho que la llamada se ha realizado. Sí, respondió ella. Mañana es la reunión. Estás siendo muy valiente. En la voz de Javier se oía un apoyo sincero. Sé que no es fácil, pero lo conseguirá. Y no lo olvide. Mañana después de todo, venga a cenar con nosotros. Elena preparará algo especial. Necesitará relajarse después de tanta tensión. Gracias. Sofía sintió el calor de sus palabras. Por todo. El día siguiente pasó como en una neblina. Sofía trabajó en el hotel, sirvió bandejas, sonrió a los clientes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las horas pasaban lentamente, y de repente se aceleraron. ¿Y ya eran las 5 de la tarde? Y estaba de camino a la comisaría. Carlos y su equipo la recibieron, comprobaron la tecnología, le colocaron el micrófono bajo la blusa, le dieron instrucciones. Lo principal es la calma, decía Carlos. Estaremos en las mesas de al lado. Mateo será el camarero, David un cliente junto a la ventana, Óscar en la calle, en el coche. El radio de audición es de 15 metros. Si sientes peligro, di la frase clave, necesito tomar un poco el aire. Entraremos inmediatamente. De acuerdo. Sofía asintió, intentando memorizarlo todo. Fueron al café El Pasaje con media hora de antelación, se colocaron en sus posiciones. Sofía entró 5 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa en un rincón, como habían planeado, y pidió un té que no pudo beber por los nervios. Exactamente a las 7, la puerta se abrió y entró Ricardo Vargas. Llevaba un traje gris caro, una barba cuidada y una sonrisa de suficiencia en el rostro. Miró a su alrededor, vio a Sofía y se dirigió a su mesa. Se sentó enfrente, sin saludar, y la recorrió con una mirada de propietario. «Así que has venido», dijo, quitándose la chaqueta y colgándola en el respaldo de la silla. «Parece que es verdad lo que dicen. El orgullo no lleva a nada bueno. Tarde o temprano, todas las chicas listas se vuelven realistas». Sofía apretó la taza de té, forzándose a mirarlo. «Doctor Vargas, he venido a hablar.
a hablar, la interrumpió con una sonrisa burlona. Ya sé de qué quieres hablar. ¿Quieres volver a la medicina? ¿Quieres que corrija tu informe? ¿Que te contraten? ¿A que sí? Sí, asintió Sofía. Es posible. Vargas se recostó despreocupadamente en la silla. Puedo llamar a cualquier hospital de la ciudad. Una palabra mía y te cogerán. ¿Puedo incluso devolverte a nuestro hospital? Si quieres. Todo está en mis manos. ¿Y qué quiere a cambio? Preguntó Sofía en voz baja. Vargas sonrió con suficiencia. Eres una chica lista. Ya sabes lo que quiero. Te hice una propuesta hace 3 meses. ¿Te negaste? ¿Te negaste groseramente? Por cierto, ¿qué ha cambiado desde entonces? He entendido que no tengo elección. Sofía pronunció las palabras que había ensayado. Que sin su ayuda no saldré de esta. Has entendido bien, asintió Vargas. ¿Lo ves? Has perdido 3 meses de tu vida para nada. Podrías haber aceptado de inmediato. Estarías trabajando, cobrando tu sueldo. Y en cambio, camarera, sonrió con desprecio. Te vi en el restaurante del Hotel El Emperador. En aquel banquete. Estabas llevando bandeja. Es gracioso, ¿verdad? Una enfermera con estudios llevando bandeja. Sofía apretó los dientes, conteniendo la rabia. Él disfrutaba de su humillación. Entonces, ¿me ayudará? Preguntó. Claro que te ayudaré. Vargas se inclinó hacia adelante. Pero primero, hablemos de las condiciones. ¿No me dedico a la caridad? ¿Entiendes? Entiendo. Sofía se obligó a mirarlo a los ojos. Bien. Vargas empezó a hablar con tono de negocio, como si estuviera discutiendo un contrato. Corregiré tu informe. Lo haré positivo. Llamaré al director del Hospital del Sur. Justo ahora tienen una vacante de enfermera en la unidad de medicina interna. Te conseguiré el puesto. El sueldo no está mal. El horario es bueno. Empiezas a trabajar en una semana. ¿Y a cambio? Sofía sintió cómo le martilleaba el corazón. Vargas la recorrió con la mirada descaradamente, y en sus ojos no había nada más que lujuria y presunción. ¿A cambio? Serás, digamos, agradecida. Sonrió. Nos veremos una vez a la semana. Tengo un apartamento en las afueras. Tranquilo. Nadie lo conoce. Vendrás cuando yo te diga. Y nada de tonterías, nada de negativas. ¿Entendido? Sofía sintió que se le revolvía el estómago de asco. Pero asintió. ¿Y si luego no estoy de acuerdo? Vargas se echó a reír. Entonces todo volverá a ser como antes. Volveré a arruinar tu reputación. Peor que ahora. Les diré a todos que fuiste tú la que se me insinuó, y que luego intentaste chantajearme. ¿A quién van a creer? ¿A mí? ¿Un director de hospital con 20 años de experiencia? ¿O a ti? ¿Una enfermera despedida por falta grave? Se inclinó más cerca. Su voz se volvió dura. Así que piénsalo. O aceptas y trabajas, o te quedarás como una don nadie. La elección es tuya. Sofía guardó silencio, mirándolo. Este era el verdadero Ricardo Vargas, sin máscaras, sin fingimientos, un depredador seguro de su impunidad. ¿Y sabes?, continuó él, satisfecho con el rumbo de la conversación, no eres la primera. Antes que tú hubo otras. Lidia, por ejemplo. ¿La recuerdas? También era orgullosa al principio. Luego aceptó. Estuvimos bien durante 6 meses, hasta que me cansé. Así que la despedí. Y ahora hay una chica nueva en recepción. Silvia. Es buena. Obediente. Sofía escuchaba. Y cada una de sus palabras quedaba grabada. Cada confesión, cada amenaza. Él mismo estaba cavando su propia tumba, sin siquiera sospecharlo. Así que decide rápido. Vargas miró su reloj. Tengo poco tiempo. ¿Sí o no? Sofía abrió la boca para responder, pero en ese momento la puerta del café se abrió de golpe. Entraron Carlos Vega y 2 agentes. Rostros duros, decididos. Vargas se giró. Los vio y palideció. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Balbuceó, levantándose. Carlos se acercó a la mesa y sacó su placa. Ricardo Vargas, dijo con tono oficial. Queda detenido como sospechoso de la comisión de varios delitos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. Vargas se quedó de pie, con la boca abierta, incapaz de decir una palabra. Su rostro pasó de pálido a rojo, y luego se cubrió de manchas. Miró a Sofía, y en sus ojos se leía la conmoción. ¿Tú me has tendido una trampa?, exclamó. Sofía se levantó, enderezando la espalda, y lo miró con calma, sin rabia, sin triunfo. Simplemente lo miró. No, dijo en voz baja. Se la tendió usted mismo, hace 3 meses. ¿Y hoy? ¿Y todos estos años? Mientras humillaba a mujeres pensando que saldría impune. David y Mateo se acercaron a Vargas, lo giraron y le pusieron las esposas. No se resistió, todavía en estado de shock. Esto es un error, gritó de repente. Yo no he hecho nada. Fue ella la que vino, la que se ofreció.
Es una provocación. Tenemos una grabación de audio de su conversación, respondió Carlos con calma. Y la grabación de la llamada telefónica de ayer, donde usted mismo confirmó que le hizo una propuesta, que arruinó su reputación y que podía arreglarlo todo a cambio de un pago. Todo está grabado, todo será adjuntado al caso. Sacaron a Vargas del café. Sofía se quedó de pie, agarrada al respaldo de la silla, sintiendo que le fallaban las piernas. Carlos se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «Lo ha conseguido», dijo con respeto. «Lo ha hecho de maravilla. Ahora todo está en manos de la investigación y del juez». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Sofía. «Ahora lo llevarán a la comisaría. Formalizarán la detención. Mañana, interrogatorios, análisis de las grabaciones. Recogeremos los testimonios de las otras víctimas. Lidia Herrero, Verónica Soto. Revisaremos los documentos del hospital. ¿Llevará tiempo? Pero el caso ya es imparable». Sofía asintió. Se sentía vacía, pero también aliviada. El trabajo estaba hecho. Los 2 meses siguientes pasaron como un solo día. La investigación avanzó rápida y minuciosamente. Carlos Vega mantuvo a Sofía al corriente de los acontecimientos, llamándola regularmente para informarle sobre el progreso de la investigación. El primer avance fueron las declaraciones de Lidia Herrero. La mujer acudió a la comisaría al día siguiente de la detención de Vargas, al enterarse de lo sucedido por las noticias. Contó su historia, similar a la de Sofía. Acoso, presión, amenazas de despido. Cuando se negó, la despidieron con un pretexto inventado, arruinando su informe. Lidia lloró durante el interrogatorio, diciendo que había tenido miedo de ir a la policía. Pensaba que no la creerían. Luego vino Verónica Soto. Todavía trabajaba en el hospital y testificó sobre cómo había presenciado el acoso de Vargas a Sofía. Confirmó que llamaba a las enfermeras a su despacho con diversos pretextos, que muchas chicas tenían miedo de quedarse a solas con él. Apareció otra testigo, Silvia, de recepción, a quien Vargas había mencionado en la conversación. La chica confesó que había soportado su acoso durante 6 meses por miedo a perder el trabajo. Ahora que estaba detenido, se había armado de valor para contar la verdad. Cada nuevo testigo reforzaba la acusación. La fiscalía llevó a cabo una auditoría de la documentación del hospital y descubrió numerosas irregularidades: falsificación de registros, actas de inspección ficticias, malversación de fondos. Vargas no solo acosaba a las mujeres, sino que también robaba del presupuesto del hospital. El caso crecía como una bola de nieve. Un mes después de su detención, el juez decretó prisión preventiva para Vargas. Sus abogados intentaron conseguir el arresto domiciliario, pero el fiscal insistió en su reclusión, argumentando el riesgo de que presionara a los testigos. Sofía declaró varias veces ante el juez de instrucción. Cada vez era difícil recordar, contar, revivirlo todo de nuevo, pero se mantuvo firme. Javier y Elena se convirtieron en verdaderos amigos para Sofía. Después de aquella noche en el café, cuando detuvieron a Vargas, Sofía finalmente fue a cenar a su casa. Elena la recibió cálidamente, la abrazó, le agradeció haberle salvado la vida. Hablaron durante mucho tiempo de muchas cosas, de la vida, de las dificultades, de los sueños. Elena resultó no ser en absoluto como parecía en aquel banquete. Era una mujer sencilla, abierta y amable. Le contó que llevaba mucho tiempo dedicada a la beneficencia, ayudando a orfanatos y refugio. Le ofreció ayuda a Sofía, pero no con dinero, como una limosna, sino con trabajo. «Tenemos una fundación benéfica», dijo Elena. «Organizamos revisiones médicas para niños de familias con pocos recursos. Gratuitas. ¿Necesitamos enfermeras? Médicos. ¿Podrías ayudar? Mientras dure la investigación? Hasta que vuelvas oficialmente al hospital. Es voluntariado, pero cubrimos los gastos». Sofía aceptó. Y por primera vez en 3 meses, volvió a ponerse una bata blanca. Volvió a hacer lo que amaba, ayudar a los niños, curar, cuidar. Cada día le traía satisfacción y sentido. Javier la ayudó con el tratamiento de su madre, pagó los medicamentos caros, organizó una consulta con los mejores especialistas. La madre de Sofía empezó a sentirse mejor, recuperó fuerzas, su color de cara mejoró. Sofía lloraba de felicidad cuando, por primera vez en meses, su madre se levantó del sofá y caminó sola por el piso. A Ana le compraron un uniforme escolar nuevo, libros de texto, todo lo necesario. La niña floreció, ganó confianza, seguía soñando con ser médica, y ahora Sofía sabía que su hermana tendría esa oportunidad. Y Javier también cambió. Sofía lo veía cada vez que se encontraban. Se volvió más amable, más atento con la gente, dejó de gritar a sus subordinados, empezó a escuchar. Una vez le confesó a Sofía: «¿Sabes? Aquella noche en el hotel cambió muchas cosas en mí. Me di cuenta de que era una persona horrible, arrogante,
cruel. Pensaba que el dinero y el poder me daban derecho a juzgar a la gente, pero en realidad solo era un cobarde que cubría sus miedos con agresividad. Ha cambiado, dijo Sofía. Eso es lo importante. Gracias a ti, respondió él. Tú me enseñaste lo que es la verdadera fuerza. No está en el dinero ni en el poder, sino en seguir siendo humano incluso cuando te humillan. El juicio contra Vargas comenzó a principios de otoño. El proceso fue público. La sala estaba llena. Periodistas, personal sanitario, gente anónima. Sofía estaba sentada junto a las otras víctimas. Lidia le sostenía la mano. Ambas estaban nerviosas. Vargas estaba en el banquillo de los acusados. Envejecido, quebrado. De su antigua arrogancia no quedaba ni rastro. Sus abogados intentaron construir una defensa, pero las pruebas eran irrefutables. Las grabaciones de audio, los testimonios de los testigos, las pruebas documentales, todo jugaba en su contra. El fiscal leía los cargos, y cada punto sonaba como una sentencia. Abuso de poder, coacción sexual, calumnias, falsedad documental, malversación de fondos públicos. Vargas intentó justificarse. Dijo que le habían tendido una trampa, que todo había sido de mutuo acuerdo, pero el juez lo interrumpía, señalando las grabaciones donde él mismo confesaba sus delitos. Los testigos declararon uno tras otro. Lidia contó su historia entre lágrimas. Verónica confirmó los hechos de acoso. Silvia habló de cómo temía negarse, por miedo a las represalias. Sofía también declaró. Habló con calma, ceñida a los hechos, sin emociones innecesarias. Relató los hechos, cómo la coaccionó, cómo la amenazó, cómo destruyó su carrera. El juez escuchaba atentamente, haciendo a veces preguntas para aclarar. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Luego, alguien empezó a aplaudir. El juez pidió orden, pero era evidente que la sala estaba del lado de las víctimas. El juicio duró 3 días. Al tercer día, el juez se retiró a deliberar. 2 horas después, regresó con el veredicto. El tribunal declaró a Vargas culpable de los delitos de abuso de poder, coacción sexual, calumnias y prevaricación. Le impuso una pena de 3 años de prisión. Lo inhabilitó para ocupar cargos en instituciones médicas durante 3 años tras cumplir la condena, y lo condenó a pagar una indemnización por daños morales a las víctimas. Sofía escuchaba y sentía cómo se le aliviaba el alma. 3 años. No era mucho, pero era justicia. Era el reconocimiento de su culpabilidad. Era el fin de su poder sobre ellas. Vargas bajó la cabeza. Sus abogados tomaban notas, pero estaba claro que una apelación no cambiaría mucho. Las pruebas eran demasiado contundentes. Cuando el juez terminó, la sala estalló en murmullos. Las víctimas se abrazaban, lloraban de alivio, de alegría, de que la justicia por fin hubiera triunfado. Sofía salió de la sala y fue rodeada por Javier, Elena y Carlos. La abrazaron, la felicitaron. «Lo has conseguido», decía Elena, abrazándola. «Has podido». «Lo hemos conseguido todas», respondió Sofía, mirando a Lidia, Verónica y Silvia, todas juntas. Carlos le estrechó la mano. «Ahora es libre», dijo. «Ya está. Puede seguir con su vida, sin mirar atrás». Una semana después, llamaron a Sofía para una entrevista en el Hospital del Sur, el mismo al que Vargas había prometido conseguirle un puesto. Ahora, el nuevo director del hospital, al enterarse del caso, llamó personalmente a Sofía y le ofreció trabajo. «Necesitamos enfermeras como usted», le dijo en la entrevista. «Valientes, con principios, profesionales. Ha demostrado que no se quiebra bajo presión. Eso tiene un valor incalculable». Sofía aceptó la oferta, firmó el contrato de trabajo, recibió una bata blanca con el logo del hospital bordado. Entró en su unidad, y sus compañeros la recibieron con aplauso. Conocían su historia, respetaban su valentía. «Bienvenida a casa», le dijo la supervisora, abrazándola. Y Sofía entendió que, efectivamente, había vuelto a casa, a su lugar, donde la necesitaban. Esa tarde, al llegar a casa, la esperaban su madre y Ana. Su madre estaba sentada en el sofá, ya no acostada. Estaba mucho mejor. Ana hacía los deberes. «Sofía». La niña corrió hacia ella. «¿Qué tal? ¿Qué tal el primer día?» «Maravilloso». Sofía la levantó en brazos, aunque ya pesaba un poco. «Simplemente maravilloso. Vuelvo a ser enfermera». «¡Hurra!», gritó Ana. «Ya te decía yo que lo conseguirías». Su madre se acercó y abrazó a su hija. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Eres fuerte. No te rendiste». Sofía las abrazó a las dos, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrima. Pero ahora eran lágrimas de felicidad. Pasaron varios meses más. La vida se había encauzado. Sofía trabajaba, ganaba un sueldo digno, ayudaba a su madre a recuperarse. Ana estudiaba, soñaba con el futuro.
Javier y Elena siguieron siendo sus amigos. A menudo la invitaban a su casa, la ayudaban con consejos. Javier incluso le ofreció a Sofía un puesto como coordinadora médica en su fundación benéfica, con la posibilidad de compaginarlo con su trabajo en el hospital. Sofía aceptó. Ahora no solo atendía a pacientes, sino que también ayudaba a organizar programas médicos para los más necesitados. Lidia Herrero también encontró trabajo en una clínica privada, donde la valoraban y respetaban. Verónica siguió trabajando en el hospital público, pero ahora sin miedo. Silvia dejó su puesto en recepción y se matriculó en la escuela de enfermería. Decidió convertirse en enfermera también. Y Vargas cumplía su condena. Le retiraron todos sus reconocimientos, lo expulsaron del colegio de médicos. Su esposa le pidió el divorcio. Su reputación quedó destruida para siempre. La justicia había triunfado. Sofía había pasado por la humillación, el dolor, el miedo, pero no se había quebrado. Luchó y venció. No con venganza, sino con justicia. No con fuerza, sino con dignidad. La vida continuaba, y ahora Sofía podía mirar con confianza al mañana.